Saludos, mis hermanos. El tema de hoy es ¿por qué Pedro negó a Cristo? Ustedes van a saber hoy por qué, cuál es la circunstancia, y tenemos la Biblia para leer algunos versículos bíblicos, por qué Pedro negó a Cristo. Y yo le voy a decir algo. Es que Pedro hizo cosas maravillosas. Pedro era el discípulo más maravilloso de todos y fue el que tuvo más privilegio y más revelación. Lo que sucede es que tú te cansas de hacer cosas buenas, de ser el ungido, de ser el revelado, pero oye, ¿qué es lo que sucede? Y por eso ustedes se acuerdan de eso. La gente de lo único que se acuerda es de lo malo que tú hiciste. Pedro hizo muchísimas cosas maravillosas, pero la gente solamente se acuerda de dos cosas. De que Cristo le sanó a su suegra, porque ahí está la suegra metida y la gente vive chismeando. Y de que Pedro lo negó. Es que la gente solamente se acuerda de las cosas malas que tú haces. Mira, había un pelotero que se llamaba Mackay Moreno, que era un tipo que daba unos palos del escogido. Y ese tipo era tremendo. Creo que era shortstop, segunda base, no sé. Era right field. Y este tipo era tremendo. Pero ¿qué sucede? Que un día, escuche bien, un día el Mackay Moreno dejó caer un flycito. Y por eso es que la gente se recuerda del Mackay Moreno. La gente está hablando de pelota y en el play y la gente dice, el flycito del Mackay. Se acuerdan de las cosas negativas. Tú te cansas de hacer favores, te cansas de ayudar gente. Y un día falla y un día tú caes, viola a alguien y la gente solamente se acuerda el hombre que violó a la mujer. La gente no se recuerda ya que aquel tipo era tremendo, no, el que violó, el que hizo esto. Una mujer ha hecho muchísimas obras, muchísimos prodigios, muchísimas cosas buenas y le es infiel a su marido y la gente comienza a decir, la mujer que le pegó cuerno al marido vive allí. El tipo que mató se acuerdan siempre, la referencia que tienen, escuche bien, te etiquetan con la maldad. Y eso es lo que sucede con Pedro. Vamos a ver aquí virtudes que tiene Pedro, que creo que era el más favorecido de todos los discípulos hasta el día de hoy, pero la gente no se acuerda de nada de eso. Vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura de Pedro, porque no basta con que usted lea el texto solo, el versículo bíblico, ni siquiera el contexto, sino que usted tiene que leer la historia, la relación que hubo entre Pedro y Cristo, para usted darse cuenta de todo. Miren, en una están, y esto los dice Mateo 16, 13, dice, vinieron Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntando a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dicen, uno Juan el Bautista, el otro Elías y el otro Jeremías, y algunos de ellos, o cualquier otro profeta. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Le dice Jesús. Y dice, respondiéndole Pedro, escuche bien, respondiéndole Pedro, le dijo, Atajú Hamachía Pen Elohim, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo, tú eres el Cristo. ¿Qué está sucediendo aquí? Cristo le dice más adelante a Pedro lo que había sucedido, que ni siquiera fue él, que fue su padre. Tú eres el Cristo. Entonces le respondió Jesús diciendo, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y sobre todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo. ¿Y por qué la gente no se acuerda que a Pedro se le dijo que todo lo que él atare en la tierra lo desatará en el cielo? ¿Y por qué la gente no se acuerda de que Pedro fue el ungido, el hombre que tuvo la revelación para determinar que Cristo era el Hijo de Dios? No, se acuerdan de lo malo.
Y otros se acuerdan de que Pedro es que tiene la llave de los cielos por el asunto de la Iglesia Católica, que malinterpreta las Escrituras. Que creen que cuando tú vayas al cielo todavía tienen esa creencia de que Pedro va a abrir con la llave. Dime, ¿cómo tú te llamas? Porque todavía tienen esa creencia errada. Y desde entonces, dice la palabra, en el versículo 21, comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, aquí viene Pedro de nuevo, tomándolo aparte, comenzó y conviniéndole diciendo: Señor, ten misericordia de ti, en ningún momento esto te acontezca. Le dice: óyeme, tú no puedes permitir que eso te pase. Tú puedes hacer como hizo Elías, tú puedes hacer, oye, tú eres un profeta, no permita que eso te pase. ¿Por qué? Porque aquí Pedro pensó en la carne, pensó como un carnal, como nosotros cuando queremos ayudar a nuestros hijos, cuando amamos tanto a nuestros hijos que lo que le hacemos es daño. Cuando le regalamos un celular iPhone 15 al niño y el niño ya se hace un adicto al celular, cuando le regalamos un carro que él no lo resiste ni se lo ha ganado, y que eso lo que puede traer es consecuencia funesta. Cuando le permitimos que se vaya y regrese al otro día sin saber dónde está. Cuando le permitimos que se vaya para la calle y ande levantando un motor. Todas esas cosas, ese amor que nosotros le tenemos es un amor en la carne. Aquí Pedro se puso carnal y le dijo a Jesús: no permita que esto acontezca. Y lógicamente Jesús sabía que no era asunto de Pedro, sino que aquí estaba hablando el mismo Satanás. Por eso él le dice: apártate de mí, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa la hallará. Otra revelación grandiosa que Pedro tiene. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte en un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hicieron blanco como la luz. He aquí apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, de nuevo viene Pedro, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros que estamos aquí, si quiere hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí Pedro recibe otra revelación, porque estamos viendo 3 personas, pero ¿cómo sabe Pedro que estos son Moisés y Elías? ¿Acaso Pedro vivió en el tiempo de Elías? Lo estamos viendo en el contexto, pero nadie le dijo a Pedro que era Moisés y Elías. ¿Recibió qué? De arriba. Recibió la revelación. Ahora, alguien ha dicho: wow, qué grande fue Pedro, cómo Dios, cómo Cristo amó a Pedro, que le reveló tantas cosas, le reveló que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, la gente se acuerda que Pedro negó a Cristo. Eso es lo que la gente se acuerda. Porque la gente, amados hermanos, siempre se va a recordar de las cosas malas. Y le voy a decir por qué Pedro negó a Cristo. No se me vaya. Todos vosotros se escandalizaréis, o sea, se mandarán. Todos los otros se escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: ayer al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces aquí viene Pedro. Escuche bien, aquí es donde viene todo. Viene Pedro y respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen, dice Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y aquí es donde el Señor le dice: de cierto os digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negará 3 veces. Señores, ¿qué está sucediendo aquí? Y es bueno que nosotros lo sepamos. ¿Qué está sucediendo aquí? Pedro era el hombre de la revelación. A Pedro se le dio la revelación de que Cristo, de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También se le reveló que aquello era Moisés y Elías. Razón por la cual Cristo le dice a Pedro: he aquí que el diablo me ha pedido para zarandearlo,
pero yo estoy orando para que tu fe no falte, le dice el Señor a Pedro. ¿Qué significa que el diablo tenga que pedirle permiso a Dios para zarandear un profeta? El diablo aquí tiene potestad sobre los impíos. Pero hay un grupo de hombres de Dios, de hombre ungido de Dios, de hombre con vallado puesto, que ningún demonio puede pasar la línea del vallado de un ungido de Dios. Hombre con verdadera unción de Dios y escogido por Dios. Y hombre bendecido con iluminación. Hombres que con revelación de Dios. Que el diablo ni 25,000 demonios pueden venir a donde ellos. Y si vienen, entonces tienen que hacer como hicieron con Job. Miren cómo quería Dios a Job. Pero el diablo no podía venir donde Job como le diera la gana. Y entonces si vienen, ¿tienen qué? Tienen que pedir permiso al Señor. Por eso le dice Jesús a Pedro: he aquí que el diablo me ha pedido para zarandearte. O sea, fíjense la grandeza. Y nadie predica de esta grandeza de Pedro. No, que él lo negó. Eso es que la gente se acuerda de la maldad. La gente siempre se acuerda de lo malo que tú haces. No valoran la gente, no valoran sus méritos. Nadie quiere reconocer lo bueno que el otro hizo. Solamente se acuerdan: es un violador, es una prostituta, es esto, es un ladrón. Pero vamos a ver qué otras cosas buenas puede tener y decir: bueno, vamos a orar por él para ver si elimina esta parte mala porque tiene esta parte buena. No, vamos a juzgarlo y vamos a condenarlo porque lo negó. Y por eso que el Señor dice: he aquí, Satanás me pidió para zarandearte. Pero ahí Cristo habla de la grandeza de Pedro, que para el diablo poder zarandear, cosa que el diablo no tiene que pedir permiso para zarandear un impío, ni un hombre que no sea ungido. Pero estaba tan ungido este hombre y tenía tantas revelaciones que para poder atacarlo tenía que pedirle permiso a Dios. Y por eso es que Cristo le dice: he aquí que el diablo me ha pedido para zarandear. Entonces aquí viene la historia y el motivo de esta prédica. Dice la palabra: en aquellas horas dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón. Eso fue cuando Judas, ese sí es verdad que lo traicionó, porque vino el diablo. El diablo no le pidió permiso para entrar en Judas a Jesús. No, el diablo entró en Judas, dice la palabra. ¿No? Y el diablo le pidió permiso. No, entró en Judas porque no era un hombre ungido, era un hombre que andaba en la carne. ¿Por qué? Porque le había entregado el poder a Satanás con la codicia del dinero. Solamente pensaba en el dinero y la cosa. Se estaba robando el dinero del ministerio. Ya eso lo hacía reo de que Satanás no tuviera que pedir permiso a nadie para venir a él, porque de hecho Satanás andaba con él. Pero a Pedro era un hombre ungido, por eso es que tiene que pedir permiso a Dios. Entonces aquí ya cuando vienen todos los sumos sacerdotes con Judas, dice Jesús: como contra un ladrón habéis salido con espada y palo para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros en el templo y no me prendiste. Mas todo esto sucedió para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos huyeron. ¿Qué hicieron todos los discípulos? O sea, la gente no se acuerda que todos los discípulos huyeron. Todos los discípulos huyeron. Entonces, dice, lo que prendieron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos. ¿Qué hicieron los otros discípulos? Se patica pa' que te tengo. Se mandaron como caballo. ¿Saben dónde estaban los discípulos? Cogieron un motoconcho y estaban escondidos. Andaban junto con César el abusador, andaban los discípulos, escondidos. Que nadie sabe y nadie daba con el paradero de ellos. Nadie, ningún procurador, nadie daba con esos señores. Era huyendo, porque si lo agarran le dan. ¿Y dónde estaba Pedro? Al lado de Jesús. Y aquí es donde viene la grandeza de Pedro. Dice la palabra: Pedro estaba sentado fuera en el patio del templo, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dice. Saliendo
él a la puerta vio a otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pedro lo negó otra vez conjuntamente, no conozco a este hombre. Y un poco después, porque se quedó ahí, aunque ya lo estaban identificando, no se fue, Regoso, arriesgó su vida. Mientras los otros discípulos estaban corriendo, Pedro estaba ahí. Porque solo se acuerdan, el hombre que negó a Cristo, porque andan buscando la cosa mala de la gente. Un poco después, acercándose, los que por allí andaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te delata. Entonces, hay que decir que como ellos eran todos galileos, los discípulos, los galileos tenían una manera de hablar y esa manera lo delataba, lógicamente. Entonces, él comenzó a maldecir porque ya el diablo, ¿qué? El diablo lo estaba zarandeando. ¿Por qué? Porque Cristo estaba orando, pero el diablo se puso para Pedro porque era un ungido, porque era un hombre con revelaciones, porque era un hombre de Dios. Pero nadie, la gente no dice, bueno, este hombre fue zarandeado y negó a Cristo porque era un hombre de Dios. No, la gente no dice eso. La gente solamente dice, el que negó a Cristo. Ese es el apellido que le tienen al amado Pedro. El que negó a Cristo. Ahora yo hago dos preguntas. Dos preguntas hago. ¿Dónde estaba Pedro cuando negó a Cristo? Estaba, ¿sabe dónde? En el patio del templo, cerca. Él estaba mirando donde estaba Jesús. Algunas películas lo presentan que Jesús ve cuando él lo niega, porque es cierto. Porque él estaba en el patio del templo y el templo era abierto, se veía los acusadores y se veía a Jesús de lejos. Pedro estaba viendo dónde estaba Jesús porque era su maestro. ¿Dónde estaba Pedro cuando lo negó? Al lado del maestro. Ahora, otra pregunta hago para lo inteligente. ¿Dónde estaban los discípulos cuando Pedro negó a Cristo? Estaban huyendo. ¿Cuáles estaban en mejor posición? ¿El que lo negó o los que lo abandonaron? Alaba lo que él vive. Vuelvo y digo, ¿cuáles estaban en mejor posición? El que lo negó, arriesgando su vida, que estaba al lado de él ahí, viendo cara a cara con él cuando lo estaban azotando y lo estaban escupiendo y todo. O sea, ¿cuáles estaban en mejor posición delante de Dios? El que estaba ahí. Por eso lo negó, porque estaba demasiado en riesgo. O lo que se habían mandado. Es verdad que él lo negó, pero los otros lo abandonaron. Mire, mi hermano, es preferible a veces negar a Cristo y estar con Él y no abandonarlo y no negarlo. Porque cuando tú lo abandonas, el Señor no tiene nada que hacer contigo. Por eso es que el Señor le dice a Pedro, me amas, y por eso le entrega todo el poder y le dice, si me ama, apacienta mis ovejas. Es Pedro que se lleva todo el privilegio y la gente se pregunta, pero ¿por qué a Pedro se le dio tanto? Porque fue el ungido, porque estuvo mejor que los otros, porque aún negándolo estuvo mejor que los otros. Lo que pasa es que el hombre es acusador y de lo único que se acuerdan es de las cosas malas que tú haces. No se recuerdan que Pedro estaba arriesgando su vida en el patio del templo, apoyando y siendo solidario con Cristo, y por eso fue que falló. Los otros no podían negarlo porque estaban corriendo. Abrieron gas, estaban escondidos en una montaña, en una loma. Patica para que te tengo. No daba nadie con un discípulo de eso. ¿Cómo lo van a negar? El que lo podía negar era el que estaba, ¿dónde? Expuesto, arriesgando su vida por el maestro. Pero la gente no puede contextualizar eso. La gente no tiene capacidad para eso. Amados hermanos, no acusemos a nadie. Dejen el espíritu de acusación, de decir que aquel esto y que aquel hizo lo otro. Dejemos de acusar a la gente. Más bien oremos por la gente. Oh, Pedro negó vamos a orar por él. Lo que hizo Jesús. Jesús lo acusó. Jesús no lo acusó. Jesús dijo, el diablo me ha pedido para zarandearlo y yo te acuso. No.
El diablo me pidió para zarandearte y yo estoy orando para que tu fe no falte. No lo acusó. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice, si dice que eres de él, debes de andar como él anduvo. Si de verdad eres un hijo de Dios, no puede andar acusando personas. ¿Por qué? Porque resumida cuenta, ninguno somos perfectos y toditos estamos ya tú sabes. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dice Juan 6:6, el sello de la bestia. Dice Juan 6:6, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también? Eso fue, no fue de los 12 discípulos, eso fue cuando Cristo vino con un discurso fuerte y poderoso, que comenzaron a irse y Pedro le dijo, maestro, la gente se te está yendo. Y entonces Cristo le dijo, Pedro, ¿te quieres ir tú también? Y entonces Pedro ahí con mucha revelación de Dios, otra revelación, le dijo, ¿por dónde voy si solamente en ti hay palabra? Pedro era el ungido de Dios dentro de los 12. Era el que tenía revelación. Pero la gente solo se acuerda del que lo negó. Vamos a dejar la acusación. Vamos a tener misericordia por los demás. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te entrego este día que nos has dado esta palabra para que todos nos pongamos en intimidad con Dios, que dejemos la acusación, que no conozcamos a la gente por las cosas malas que haya hecho, sino más bien que nosotros busquemos el lado bueno de la gente y oremos por ellos para que se manifieste la bondad sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.